Dios les bendiga en este hermoso día. Es una bendición poder estar aquí en esta ocasión con el propósito de compartir con ustedes la palabra bendita de nuestro Dios, y para ello necesitamos hacer una oración para pedirle a Dios que Él nos dirija, que Él nos guíe y que todo lo que hagamos sea solamente para gloria y para alabanza de su nombre. Entonces vamos a ponernos todos en pie y vamos a hacer esta oración en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Bondadoso Señor y Padre que estás en los cielos, estamos delante de tu bendita presencia en esta hora, dándote gracias por darnos la bendición, Señor, de poder invocar tu santo nombre. Gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias por habernos hecho participantes de todas tus bendiciones en los méritos santos de Cristo, nuestro bendito Salvador. Hoy estamos aquí, Señor, con el propósito de bendecir tu nombre, con el propósito también de compartir tu santa palabra. Te estamos pidiendo, Señor del cielo, que tengas a bien tomar este momento en tus manos, guiarnos, y eterno Padre, que todo sea saturado con la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo. Señor de los cielos, estamos en tus manos, mi vida también, para que tú seas glorificado en esta hora. Creo, poderoso Señor, que tú te manifestarás y harás más de lo que estoy pidiendo. Te doy gracias, dejando todo en tus manos preciosas, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Glorificado sea el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Bien, tenemos, con la ayuda bendita de nuestro Dios, en esta ocasión, la bendición de poder compartir la palabra bendita de nuestro Dios. Y para ello necesitamos nosotros leer la Santa Biblia y ver lo que dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, en su capítulo 11, con la ayuda bendita del Señor, en su versículo 9, que dice de esta manera: Alégrate, mancebo, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, mas sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Es una bendición poder tener a nuestro alcance la palabra bendita de nuestro Dios, ya que a través de ella tenemos nosotros la bendición de conocer a Dios, y a través del conocimiento de su bendita palabra encontrar el camino de la salvación, el camino del perdón, el camino de la reconciliación con Dios, ya que dice la misma Escritura que por los pecados la humanidad ha sido destituida de la gloria de Dios, pero a través de su bendita palabra nosotros podemos encontrar el camino, nosotros podemos reencontrarnos con el camino de la vida. Y en esta ocasión queremos compartir con todos ustedes esta enseñanza que tiene como tema los ministerios en la juventud. Y el texto que hemos dado lectura es más bien una confrontación. Es una confrontación a la juventud, porque en la mayoría de los casos tenemos nosotros una inclinación a las cosas terrenas, una inclinación a las cosas materiales, una inclinación a las cosas de este mundo, y poco interés o casi nulo el interés en buscar las cosas del Señor. Por eso el texto hace una confrontación y dice: mira, joven, detente y piensa esto. Puedes vivir en todo lo que tú quieras en tu vida. Puedes disfrutar, puedes ir, puedes venir, puedes gozar en la vida lo que tú quieras gozar, y todo lo que tu corazón te dicte, todo lo que tu corazón desee, tú lo puedes buscar. Solamente que debes entender una cosa, que finalmente estaremos delante de nuestro Dios. Finalmente vamos a estar delante del justo juez para entregar cuentas de nuestras acciones en esta tierra, de nuestras acciones en esta vida. Por esa razón es que la misma Escritura nos dice también en el capítulo 9 de aquí mismo de Eclesiastés, solamente que en el versículo 10 dice esto: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque
En el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, con esto entendemos nosotros que es ahora que tenemos nosotros la oportunidad de hacer algo en beneficio de la sociedad, pero de una manera bien especial en beneficio de la obra del Señor. Y hablando de los ministerios en la juventud, quiero iniciar tocando el asunto del ministerio musical. Primero he de decir que un ministerio es un trabajo, un ministerio es un servicio, un ministerio es algo que se está haciendo hacia otra persona. En este caso, un ministerio es un trabajo que yo puedo hacer. Cuando hablamos de otra persona, no estamos hablando de nadie más que de nuestro Dios, que de nuestro Señor. Aquel que nos dio vida, aquel que nos ha dado talentos, aquel que nos ha dado facultades, aquel que nos ha dado dones, y es para Él para quien tenemos la oportunidad de servir. Es para Él para quien tenemos la oportunidad de trabajar y de hacer algo en su santa obra. Dice la palabra bendita de nuestro Dios en el primer libro de Samuel, en su capítulo 16, en su versículo 18, dice de esta manera: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí en Betlehem que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, es prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová es con él. Bendito es el nombre de nuestro Dios. En primer lugar tenemos nosotros aquí esta hermosa palabra que nos habla precisamente de David. Cuando el rey Saúl estaba padeciendo, estaba siendo atormentado, dice la Escritura, por un espíritu malo, por un espíritu inmundo, él mandó buscar a alguien que supiera tocar. Y para esto se encontró a David. David, aquí la Biblia nos menciona algunas cosas que David tenía, algunas cualidades que David tenía, y que ustedes como jóvenes también tienen muchas de ellas, y solamente hace falta encauzarlas por el camino correcto. Hace falta encauzarlas por el camino verdadero, con la ayuda bendita de nuestro Dios. Dice la Escritura que David sabía tocar, sí, sabía ejecutar el instrumento. Hay jóvenes en nuestra iglesia, en nuestra congregación, que saben tocar un instrumento, que saben ejecutar un instrumento, pero que lamentablemente no han querido usarlo para gloria de Dios. Dios ha dado ese hermoso talento y tienen que despertarlo para Dios, tienen que despertarlo para gloria del Señor, tienen que despertarlo para que con este talento ustedes engrandezcan el nombre de Cristo Jesús. David sabía tocar. David tenía otra característica. Dice la Escritura que David, él era valiente, no tenía temor. Él había enfrentado fieras en defensa de su ganado. Él había muerto incluso a esas fieras, precisamente porque él era valiente. Él no tenía temor, él no tenía miedo, él se arrojaba, no importando el peligro. Y es precisamente lo que tenemos nosotros que ver en ustedes, jóvenes, que ese talento que ustedes tienen, se arrojen a servir a Dios, pero con valor, que no tengan temor a nada, con la ayuda de Dios, y a donde Dios nos permita servir, allí vayamos con la ayuda bendita de nuestro Dios. Otra cosa que tenía David, era vigoroso, era fuerte, sí, y precisamente la misma Escritura nos dice que los jóvenes tienen el rocío de su juventud. Entonces ustedes tienen esa bendición de tener la fuerza, de tener la capacidad de hacerlo. Y cómo no hacerlo para Dios. Miren que Dios les ha dado la vida, miren que Dios les ha dado la bendición de poder ejecutar un instrumento. En nuestras congregaciones carecemos de músicos con estas características. Dios los está llamando a ustedes. Dios les está haciendo esa invitación para que ustedes usen ese talento con la ayuda bendita de nuestro Dios. Hoy que tienen esa fuerza, hoy que tienen esa capacidad, dice la Biblia, acuérdate de tu Creador ahora.
en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días o lleguen los años en los cuales digas, ya no tengo contentamiento. Entonces es ahora, jóvenes, que ustedes tienen la oportunidad de servir a Dios. También era hombre de lucha, era hombre de guerra, ¿sí? Entonces cada uno de los creyentes en Cristo Jesús, y ustedes como jóvenes tienen esa capacidad, ¿sí? De poder luchar en su vida y tener el respaldo de Dios, porque la otra característica que nos menciona aquí la Escritura es que David era prudente en sus palabras, siempre meditando qué va a hacer, qué va a hablar, qué va a decir, cómo lo va a decir, en qué momento lo va a decir. Era prudente en sus palabras. Y algo maravilloso, dice la Escritura, que Dios era con él. Yo a veces me he preguntado si en la actualidad tuviésemos nosotros una persona en nuestra congregación, una persona que ejecutara el instrumento, así como David, y una persona que cantara, así como Pablo el apóstol y Silas, como lo hacían allá en la cárcel de Filipos. Dice la Escritura que a medianoche, ellos cantando y alabando a Dios, la cárcel se estremeció. Y dice la Escritura que cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo que atormentaba a Saúl huía. Entonces, imagínense, usando ese buen talento y el respaldo de Dios, puede ser una bendición maravillosa en la bendita obra del Señor. Pero necesitamos nosotros que ese talento que se tiene se ponga a los pies de Cristo el Señor. Se ponga a los pies del Señor. Él se encarga de capacitar. Hay un dicho que tenemos nosotros los cristianos, que Dios al que llama, capacita. ¿Sí? Dios al que llama, dota de poder, dota de autoridad. Entonces, si ustedes se arrojan a servir a Dios con esos talentos tan hermosos que Dios les ha dado, seguramente podrán ser útiles en sus manos preciosas. Otra cosa que tenemos nosotros también en la Escritura es que el creyente que puede servir a Dios como músico y que puede en verdad venir a servir al Señor en este hermoso ministerio, tiene que hacerlo en la iglesia, tiene que hacerlo en su congregación. Dice la Escritura en el Salmo 111 de la siguiente manera, Salmo 111:1, dice, vamos a dar lectura, y dice así la Escritura, con la ayuda bendita de nuestro Dios. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Entonces, el ministerio musical no es para exhibirse, no es para buscar fama, popularidad en otro lado, es para traerlo en la congregación de los rectos y allí servir a Jehová y allí alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 5, en su versículo 19, que cantemos a Dios con salmos, con himnos y con canciones espirituales. Dice así la Escritura: hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, para eso tiene que ser el ministerio musical, para que juntos con los santos, con los redimidos, con los lavados en la sangre de Cristo, juntos le demos la gloria a nuestro Salvador. Bendito sea el nombre de Cristo el Señor. Pero resulta que el creyente que quiera servir a Dios debe tener una vida salva, es decir, no es suficiente con saber ejecutar el instrumento, tiene que ser salvo. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tiene que ser entonces, para poder ejecutar un instrumento para gloria de Dios y para hacerlo bien y para que Dios lo respalde, debe tener la experiencia de la salvación, debe tener la experiencia del perdón de sus pecados, porque va a alabar el nombre de Cristo Jesús, va a llevar a otros a que tengan esa comunión espiritual con Dios por medio de la alabanza, por medio del canto, por medio de la música, pero necesita
esa persona ser salva. Si no es salva, su ministerio no tiene efectividad. ¿Por qué? Porque no tiene fundamentos, no tiene raíces, no tiene bases. Entonces necesita tener precisamente la experiencia de su salvación, la experiencia del perdón de sus pecados. Bendito sea el Señor. Una vez salvo, entonces podrá servir a Dios en cualquier cosa que se requiera y que sea necesaria en la bendita obra de nuestro Dios. Entonces, les invitamos para que con ese deseo, con ese anhelo, con esa fuerza que ustedes tienen, busquen a Dios, entreguen su vida a Cristo y de esta manera puedan ser instrumentos usados en las manos benditas de nuestro Salvador. Tenemos otro punto con la ayuda del Señor hablando de los ministerios en la juventud, y quiero que leamos con la ayuda del Señor la Escritura en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en su capítulo 9, los versículos 36 al 38, que dicen de esta manera: y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bendito sea el nombre de Cristo el Señor. Otro de los puntos que tenemos a tratar en esta ocasión es acerca del pastorado. El pastorado consiste, en primer lugar, en ver la necesidad que hay en la obra del Señor. Primero, la necesidad en la obra del Señor es grande. Quiero decirles que en todo nuestro territorio tenemos nosotros la grandísima necesidad de pastores. Y esa necesidad es tan grande a tal grado que hay templos, hay lugares donde hay un templo construido, donde hay familias que han sido alcanzadas por la misericordia del Señor para vida eterna, pero que no tienen un pastor que esté allí para atenderlos, para predicar la palabra, para orar por ellos, para visitarlos. Y son lugares donde a veces los cultos no se hacen de una forma regular, precisamente por eso, por la falta de pastores, por la falta de elementos que Dios pueda poner en esos lugares para servirle, para pastorearlos, para darles su comida a su tiempo. Y tenemos muchos lugares, muchísimos lugares, aunque cada año están saliendo hermanos del glorioso Instituto Teológico Esdras, con todo y esto siguen haciendo falta pastores. No es suficiente los pastores que salen, porque la obra sigue creciendo, la obra sigue expandiéndose en el mundo, y por eso siguen haciendo falta pastores. Jesucristo el Señor vio esta necesidad y él mismo dijo: miren, la gente está esparcida como ovejas que no tienen pastor. Así está la gente necesitada. Y entonces dijo el Señor Jesús: a la verdad la mies es mucha, la obra es grande, pero los obreros son pocos. Entonces les dijo a sus discípulos: rueguen, oren, pidan, supliquen a Dios, supliquen al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Y quiero decirles que desde el momento en que Cristo nos salvó, estamos orando porque Dios levante pastores. Estamos orando porque Dios levante hombres y mujeres para el ministerio de la predicación de la palabra. Y en esa oración están siempre nosotros allí delante del Señor, orando, levanta obreros. Un día oramos como congregantes, un día oramos como miembros de iglesia. Hoy nosotros oramos como pastores, pidiendo que Dios levante pastores, que Dios llame hombres y mujeres para su servicio, porque hacen falta esos pastores, pero hace falta en los oyentes, hace falta en los que se congregan en nuestros templos, hace falta en los jóvenes esa decisión con la ayuda del Señor. Hace falta que alguien responda como Isaías respondió, lo cual quiero leer, y está en Isaías capítulo 6, versículo 8, que dice de esta manera: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién nos irá?
Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Tenemos nosotros entonces esta necesidad. Ya oramos, seguimos orando, estamos ayunando, tenemos una oración siempre delante de Dios porque Dios levante obreros. Pero, ¿qué de la respuesta? ¿Qué de la respuesta de Dios? No podemos nosotros pensar que Dios se tarda en responder. Más bien, Dios no se tarda en responder, más bien se tarda el hombre, los jóvenes. A ustedes es el llamado. No se tarden en responder al llamado de Dios. Levántense, levántense y digan: heme aquí, Señor, estoy para servirte. Heme aquí, Señor, estoy a tus órdenes. Como dice un canto, a tus órdenes estoy. Entonces, solamente es lo que hace falta, que cada uno se levante, pero para poder hacerlo, de igual manera, tiene que ser salvo. Tiene que tener la experiencia del perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque va a predicar salvación. Porque va a predicar perdón de pecados, porque va a hablar del perdón de los pecados a la humanidad, va a hablar de la provisión de Dios. Debe ser una persona salva, una persona redimida, una persona lavada con la sangre de Cristo Jesús. También tiene que ser una persona que esté en comunión con Dios, en comunión no solamente en la participación de la Santa Cena, porque a veces se piensa que con ese hecho de venir y participar de la Santa Cena estamos en completa comunión con Dios. La comunión con Dios consiste también en estar participando en las oraciones de la iglesia. Eso es parte de la comunión. También consiste en estar constantes en el culto, en todos los cultos de la congregación, en todos los cultos a los que seamos convocados. Es un llamado para estar allí, para que se vea que esta persona, este hermano, este joven está en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque está involucrado en todo lo que es la obra bendita de nuestro Dios. Además, debe ser también una persona llena de Espíritu Santo, ¿sí? Revestida del poder de Dios, una persona que tenga la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Podemos servir a Dios sin la llenura del Espíritu Santo? Sí, sí podemos. Solamente que nuestro trabajo queda limitado. Queda limitado en muchas áreas, en muchas cosas. Nuestro trabajo queda limitado. En cambio, con la llenura del Espíritu Santo no tenemos límites para servir a Dios. Dios nos amplía el terreno y nos puede usar de una forma gloriosa, de una forma maravillosa. Bendito sea el nombre de Cristo el Señor. Y de esta manera, teniendo nosotros esa enseñanza en la Escritura, la Biblia nos habla de los varones allá en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 6, dice que fueron llamados para la administración, lo cual vamos a ver más adelante, pero dice que para ellos se requería que fueran llenos del Espíritu Santo. Pues para predicar la palabra, para tener o asumir el ministerio del pastorado, se requiere la llenura del Espíritu Santo. Porque con la llenura del Espíritu Santo nosotros tenemos la capacidad de servir a Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo: van a recibir la virtud del Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito sea el nombre de Cristo el Señor. Pero también dentro de este ministerio se requiere vocación. Si no hay vocación, podemos correr en cualquier momento, podemos apartarnos en cualquier momento. ¿Por qué? Porque si no hay vocación, no habrá una seguridad del servicio que yo estoy realizando para Dios. No habrá una seguridad del llamado que Dios me haya hecho o que yo creo que Dios me ha hecho. Pero si hay vocación, entonces sencillamente vamos a servir a Dios en el momento que Él quiera, a donde Él quiera, como Él quiera, ¿sí? Y a donde Él nos lleve con la ayuda bendita de nuestro Dios, porque solamente esta es la forma en que nosotros podremos servir a Dios para gloria y para alabanza
de su nombre. Bendito sea el nombre de Cristo el Señor. Pero también tenemos nosotros el siguiente punto que nos habla acerca del liderazgo. Estamos con el ministerio en la juventud, o los ministerios en la juventud, y tenemos el siguiente punto que nos habla precisamente de el liderazgo. Aquí tenemos que entender lo siguiente, pero para ello quiero que leamos la escritura, y está dicho por Pablo a Timoteo en su primera epístola a Timoteo, en su capítulo 4, en su versículo 12, dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sea ejemplo de los fieles, en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando precisamente de poder o de ejercer influencia, pero no lo podemos malinterpretar, porque en el mundo hay mucha gente que tiene influencia, pero para mal. Aquí estamos hablando de un servicio a Dios, o esa influencia que influencie en los demás. ¿Para qué? Para buscar a Dios, para acercarse a Dios, para trabajar en la obra del Señor. Un líder que ejerza una influencia correcta, como en el caso de Timoteo, dice: nadie tenga en poco tu juventud, pero sea ejemplo, ¿sí? Trata de influenciar, pero en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en limpieza. Un líder que puede ser utilizado en las manos del Señor dentro de la juventud debe tener humildad, debe ser humilde. Jesucristo el Señor dijo: aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón. Y que el Señor Jesús en esa acción de humildad tuvo una influencia especial en el mundo, influyó en sus apóstoles, influyó en la gente, influyó en el necesitado, influyó en el enfermo, y de esta manera trajo mucha gente tras sí para buscarle, para ver sus obras, para ver sus maravillas. Bendito sea el nombre del Señor. Además, un buen líder con una buena influencia debe ser amable, debe ser una persona tratable, no debe ser una persona áspera, una persona déspota, sino más bien debe tener una característica en sí mismo de amabilidad, y también debe tener responsabilidad, un compromiso con el cumplimiento. Voy a hacerlo porque soy responsable, ¿sí? No hay una contradicción en lo que dice y en lo que hace. Es responsable. Debe también ser sincero, practicante de la sinceridad. La sinceridad es algo bien importante, porque la sinceridad habla muy bien de la persona. La sinceridad habla muy bien de quien la practica. Bendito sea el nombre de Cristo el Señor. Y de esta manera debe también, con la ayuda del Señor, tener una seguridad de lo que Dios le ha dado. Dios lo ha puesto allí. ¿Por qué? Porque a veces tenemos nosotros en este asunto de liderazgo, a veces tenemos adversidades, a veces tenemos oposiciones, y muchas veces se llega a dudar de lo que Dios le ha dado, de lo que Dios ha puesto en sus manos, y sencillamente no puede ser. No puede ser. Sencillamente, si Dios me ha llamado, yo estoy seguro de que Él me respaldará, de que Él me ayudará, de que Él será conmigo y de que su mano nunca se apartará de mí. Bendito sea el nombre de Cristo el Señor. También debe, con la ayuda de Dios, debe ser una persona practicante de la santidad. La Escritura dice en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Hebreos, en su capítulo 12, en su versículo 14, dice de esta manera: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiero decirles que todas estas características que podemos mencionar y que podemos enumerar son buenas y son indispensables en la vida del líder, solamente que hay un problema, que de nada me serviría tener todas estas características, todas esas cualidades, si no dependo de Dios. Tiene
el joven que entender que debe depender de Dios para que todas estas cosas se lleven a cabo y todo esto se dé con la ayuda bendita de nuestro Salvador. Tenemos nosotros la encomienda de parte del Señor, ¿sí? Sed santos porque yo soy santo. Y el apóstol Pablo nos escribe aquí en el texto que he dado lectura: seguid la paz con todos, es decir, un compañerismo, una buena relación, pero sobre todo dice, y la santidad, apartado del mal, apartado de la iniquidad, apartado del pecado, que sea una vida que en verdad busque, con la ayuda del Señor, busque esa relación con Dios, de tarde, de mañana, en la noche. En todos los momentos hay que buscar esa relación con Dios. Hay que buscar esa comunión con Dios y que en verdad su vida sea una vida apartada del mal. Porque somos creyentes en Cristo Jesús. Y por eso somos santos, porque somos puestos aparte. Ya no somos de allá el mundo, no, ya no. Ahora somos de Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Ahora somos de Dios y como hijos de Dios tenemos que conducirnos en santidad con la ayuda bendita de nuestro Salvador. También el apóstol Pablo nos escribe en su carta a los Filipenses otro texto que quiero dar lectura y que dice en Filipenses capítulo 3, en su versículo 13, con la ayuda del Señor, que dicen de esta manera, con la ayuda del Señor. Filipenses 3:13, que dice: hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, con esto tenemos nosotros que entender que nosotros tenemos que olvidar ya lo que queda atrás y vamos a extendernos a lo que está delante. ¿Qué está delante? Se nos ha puesto en el camino, se nos ha llamado al camino, un camino de santidad, un camino de perfección, un camino de bendición, un camino donde podemos nosotros experimentar la comunión con Dios. Vamos a exponernos a lo que está delante. Hay bendiciones del Señor si nosotros buscamos la santidad. Hay bendiciones del Señor si nosotros buscamos precisamente practicar la santidad con la ayuda bendita de Cristo nuestro Salvador. De esta manera, con la ayuda bendita de nuestro Dios, tenemos la oportunidad, jóvenes, de que cada uno de ustedes piense en poder servir a Dios. ¿Cómo? Como músico. Puede en verdad dejarse en las manos de Dios para que Dios lo llame como pastor, como líder en la congregación. Pero también tenemos otro punto que vamos a considerar con la ayuda bendita de nuestro Dios, y que para ello quiero leer la escritura en lo que dice en el libro de Josué, en su capítulo 24, en su versículo 15, con la ayuda del Señor, que dice de esta manera: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Una vida de servicio está bien. No puede, no sabe tocar un instrumento, no siente el llamado para servir a Dios como pastor, como líder, pero en la iglesia hay muchas áreas donde podemos servir, pero muchísimas áreas donde podemos servir. Para ello solamente hace falta disposición. Yo estoy allí, Dios me ha traído, Dios me ha puesto en una congregación a donde puedo ser útil, a donde puedo servir, a donde puedo trabajar en beneficio de la obra bendita de nuestro Dios. No necesito precisamente otras cosas. Ahí en lo que está a mi alcance puedo hacerlo con la ayuda bendita de nuestro Dios. Y dice la Escritura en el Salmo 100, en el versículo 2, dice que sirvamos a Dios con alegría. Bendito sea el nombre de Cristo el Señor. Entonces, tenemos nosotros esa bendición de poder servirle, pero cada momento que tengamos la oportunidad de servir a Dios, hagámoslo con
alegría con la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a aquel que ha venido a alegrar nuestro corazón, ha venido a romper todo aquello que entristecía nuestro corazón, ha venido a quitar todo aquello que opacaba nuestra vida, que opacaba nuestra alegría, y ha venido a romper las cadenas que nos tenían cautivos y que hacían que nuestra vida fuera una vida de tristezas, una vida de amarguras, y Cristo el Señor ha venido a iluminarnos el camino. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, tenemos nosotros que servir a Dios con alegría, con la ayuda bendita de nuestro Salvador. También tenemos nosotros la bendición de poder servir. Miren, como creyentes en Cristo Jesús, muchos de ustedes trabajan, otros estudian, pero hablando del trabajo, la palabra bendita de Dios nos dice en la carta que escribe San Pablo a los Efesios en su capítulo 5, con la ayuda bendita de nuestro Dios. Es capítulo 6 de Efesios, nos dice el versículo 7 así: sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Cómo servir a Dios? Estamos hablando del servicio. Como buen empleado, poner allá afuera, delante de los hombres, poner en alto el nombre de nuestro Dios. De esta forma estamos sirviendo a Dios. Sí, jóvenes, ustedes de esta manera pueden servir a Dios. No solamente ponerse activos cuando está el encargado, cuando está el patrón, cuando está el jefe. No, sino que aunque esté ausente, dice la Escritura que se sirva con buena voluntad como al Señor y no a los hombres. No solamente esperando agradar a los ojos de los hombres, que ustedes busquen ser vistos. No, mientras ustedes sirvan a Dios, aunque los demás no los vean, Dios los ve y estará tomando en cuenta su trabajo. Bendito sea el nombre del Señor. También hay otra manera en que podemos nosotros tener la oportunidad de servir a Dios, y tenemos la palabra del Señor nos dice en primer libro de Crónicas, con la ayuda del Señor, en el primer libro de las Crónicas, en su capítulo 29, versículos 3 al 9, que dice de esta manera: a más de esto, por cuanto tengo mi gusto en la casa de mi Dios, yo guardo de mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he aprestado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios, a saber, 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata afinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los oficiales. ¿Y quién quiere hoy hacer ofrenda a Jehová? Tenemos nosotros también la oportunidad de poder contribuir en la obra del Señor económicamente. Hay muchos de ustedes que tienen la oportunidad de hacerlo, tienen la facilidad de hacerlo. ¿Por qué no contribuir en la obra del Señor? ¿Por qué no invertir en la obra del Señor? ¿Por qué no colaborar en la obra del Señor? ¿Por qué no utilizar sus bienes económicos para el engrandecimiento de la obra del Señor? Entonces, repito, no puede ser músico, no puede ser pastor, no puede ser líder. Hay otras áreas en las que sí puede colaborar con la ayuda bendita de nuestro Dios. También la Biblia nos habla en Éxodo, capítulo 31, con la ayuda del Señor. Éxodo, capítulo 31, versículos 1 al 11, que dicen de esta manera: y habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por su nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he henchido de espíritu de Dios, en sabiduría, y en inteligencia, y en ciencia, y en todo artificio, para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en metal, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para obrar en toda suerte de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado.
el tabernáculo del testimonio y el arca del testimonio y la cubierta que está sobre ella y todos los vasos del tabernáculo y la mesa y sus vasos y el candelero limpio y sus vasos y el altar del perfume y el altar del holocausto y todos sus vasos y la fuente y su basa y los vestidos del servicio y las santas vestiduras para Aarón y el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, y el aceite de la unción y el perfume aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí nos habla precisamente de lo que Dios había puesto en los hombres para el tabernáculo del testimonio, para la decoración. En el templo tenemos nosotros la necesidad de un dibujante, tenemos la necesidad de alguien que nos ayude en el adorno del templo. Hay muchas manos creativas que hacen unos trabajos hermosos para la gloria de Dios, y ustedes tienen esas facilidades. Ustedes tienen esas posibilidades de hacerlo. Entonces, no necesariamente tiene que ser un músico, no necesariamente tiene que ser un pastor. Hay infinidad de áreas donde podemos nosotros servir con la ayuda bendita de nuestro Salvador. Tenemos también con la ayuda del Señor en lo que la Biblia nos dice en Hechos capítulo 20, versículo 35, con la ayuda del Señor, la Escritura nos dice aquí lo siguiente, con la ayuda del Señor Jesús. Hechos capítulo 20, versículo 35. Dice de esta manera: en todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Sí, entonces, jóvenes, ustedes tienen esta bendición de poder servir. Vea allí en la congregación, allí en la iglesia, acérquese con su pastor, con su guía espiritual, póngase al servicio del Señor, póngase al servicio de Dios y vea en qué áreas Dios lo puede usar de una forma maravillosa, porque el trabajo en la obra del Señor es vasto. Necesitamos personas como ustedes, con fuerza, con energía, con entusiasmo, con la ayuda del Señor, y que puedan tener con la ayuda de Dios esa habilidad para hacerlo, con la ayuda bendita de Cristo nuestro Salvador, y de esta manera tener ustedes también la oportunidad de estar invirtiendo en la bendita obra de nuestro Dios. Tenemos también el siguiente punto, que es acerca de la administración. La palabra bendita de Dios nos dice en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 4, el versículo 1 dice así. Versículos 1 y 2 dice: téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Mas ahora se requieren los dispensadores, que cada uno sea hallado fiel. Dispensador es un administrador. En la obra del Señor necesitamos precisamente esto. La Biblia nos habla del Señor Jesucristo y nos dice que Él, en su ministerio, Él estaba bien organizado. Necesitamos nosotros todos nuestros proyectos llevarlos a los pies del Señor, y como pastores llevamos todos nuestros planes a los pies de Cristo el Señor. Nada podemos hacer así nada más porque me vino en mente y lo voy a hacer porque me vino en mente. Tenemos que llevarlo a los pies del Señor, que Él nos guíe, que Él nos encauce. Esto es bueno, pero no es suficiente para tener una buena organización. La buena organización tiene una buena planeación, y la buena planeación necesita una buena administración. El Señor Jesucristo, dice la Escritura en Mateo 4, 23 y 24, que Él predicando, Él predicaba, Él enseñaba, Él daba libertad y Él sanaba. O sea, estaba bien organizada su predicación, su atención a la gente estaba bien organizada. Nosotros en la congregación, de igual manera, tenemos nosotros la necesidad de una buena organización. Se requiere
la participación de ustedes también. También la Biblia nos dice que el Señor Jesús tenía un tesorero, tal es el caso de Judas. Entonces, con todo esto, estamos nosotros viendo que el Señor tenía una buena administración en el tiempo en que Él estuvo aquí en la tierra predicando su Evangelio Santo. Él tenía una buena organización y Él mismo dijo en una ocasión: yo he dado ejemplo para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Entonces, si su ministerio nos dejó una pauta, si su ministerio, su organización nos dejó una pauta, entonces nosotros tenemos que seguirla con la ayuda bendita del Señor. También la Biblia nos habla de algunas mujeres que andaban ahí cerca del Señor con los discípulos, ayudándoles en algunas actividades, ¿sí? Entonces nos habla de una buena organización. Bendito sea el nombre de Cristo el Señor, para que fuera un correcto y perfecto funcionamiento de su ministerio. La Biblia nos habla en Hechos capítulo 6, precisamente de la elección de los varones para la atención de las mesas, y nos dice que creció el número de los creyentes, creció la iglesia, y dice que hubo necesidad de buscar a más elementos para que se pudiera administrar mejor, porque había el deseo, había el medio, había el propósito, pero no había el elemento humano para poder atender correctamente la necesidad de las viudas en este caso. Y dice la Escritura en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7 así: en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugo el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecían la fe. Entonces, con esto tenemos nosotros ya bien marcada la necesidad de la buena administración. Y para ello necesitamos nosotros en nuestra congregación personas con estas capacidades. Miren, yo he pensado que necesitamos nosotros un arquitecto, necesitamos profesionistas en nuestras congregaciones, necesitamos contadores, necesitamos personal, como digo, para jurídico en nuestras congregaciones, para asuntos, a veces hay asuntos muy fuertes que llevar y precisamente nos hacen falta elementos. Dentro de la juventud, hoy en día tenemos mucho personal con mucha preparación ya, gracias a Dios. Tenemos muchos profesionistas que necesitamos precisamente impulsarlos y necesitamos con la ayuda de Dios pues poner a su alcance esta necesidad. ¿Por qué? Porque Dios los está llamando a ustedes para servir. Dios los está llamando para que en algo puedan contribuir en su santa obra. Tienen conocimiento, tienen la preparación intelectual, tienen la preparación profesional para poder hacerlo. Y si Dios nos da esa oportunidad, la pregunta es esta: ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Si Dios es el que nos ha dado todo, si Dios es el que nos ha traído de las tinieblas, es el que nos ha mostrado el camino verdadero, es el que nos ha mostrado el camino de la verdad, el camino a la eternidad. ¿Por qué no poner algo de nosotros para servir? Jóvenes, ustedes están llamados hoy para servir. Ustedes hoy están llamados para venir delante de Dios y
ponerse a su servicio, para venir delante de Dios y ponerse al alcance de sus manos, al alcance de sus propósitos, con la ayuda bendita de Cristo el Señor. Si alguno de ustedes no es salvo todavía, no lo piense más. Haga su decisión por Cristo y arrójese a servir. Algunos tienen ese deseo de hacerlo. ¿Por qué no hoy van a los pies de Cristo y le dicen: Señor, yo aquí estoy. Lo que tú me has dado, lo pongo a tus pies. Lo que tú me has dado, lo pongo a tu servicio. Lo que tú me has dado, lo pongo para gloria de tu nombre. Úsame, Señor. Solamente aquí está mi vida. Tómala y haz tú lo que quieras con ella. Jóvenes, de esta manera, si no es como músico, si no es como pastor, si no es como líder, si no es en algún servicio en la congregación, si no es como administrador en la misma obra del Señor, la pregunta es esta: entonces, ¿en qué será? ¿En qué será? Hay muchas áreas donde Dios puede utilizar su vida. Hay muchas áreas donde Dios puede usarlos para gloria de su santo nombre. Jóvenes, pónganse al servicio del Señor. Jóvenes, levántense, hagan su decisión y sirvan al Señor, porque un día estaremos delante de Él y le daremos cuenta precisamente de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Por eso, hoy Dios nos ha permitido ver este hermoso tema, los ministerios en la juventud. Usted puede servir como músico, usted puede servir como pastor, usted puede servir como líder, usted puede servir en cualquier área en la obra del Señor. Solamente decídase, porque Dios hoy le está llamando. No desaproveche esta oportunidad, aproveche la bendición que tiene de que hoy puede servir a Dios. Quiero invitarles para que hagamos una oración y pongamos esos talentos, esas habilidades, esas capacidades, las pongamos delante de la presencia de nuestro Salvador. Hagamos juntos esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Así: Padre eterno, que estás en las alturas de los cielos, estamos nuevamente, Dios eterno, delante de tu presencia en esta ocasión para darte gracias por darnos esta bendición, Señor de los cielos, de poder estar, eterno Padre, aprendiendo de tu santa palabra. Hoy de una manera especial te rogamos por toda la juventud, eterno Padre, para que tú les des, eterno Dios, ese deseo, pongas en ellos el deseo de servirte. Hay muchas cosas que pueden hacer para gloria de tu nombre, que pueden hacer, Señor, para engrandecer tu reino, que pueden hacer para hacer crecer, eterno Dios, tu obra aquí en la tierra. Ayuda a cada uno de ellos. Alguno no es salvo, Señor, tócalo, sálvalo, perdónalo, escribe su nombre en el libro de la vida, y que cada uno de ellos pueda experimentar la grandeza de tu nombre en su vida, pueda experimentar cómo puedes usarlo en tus manos preciosas. Y Señor, para gloria de tu nombre, oh Dios mío, hacen falta músicos. Levanta de estos jóvenes, esos músicos que hacen falta en tu obra. Hace falta pastores. Levanta de estos jóvenes, oh Dios mío, esos pastores que hacen falta en tu santa obra, y en todas las áreas en tu iglesia que hacen falta hombres y mujeres. Toca a estos jóvenes y levántalos para que puedan servirte en el nombre de Cristo Jesús. Padre eterno, gracias te damos porque nos oyes, y tú bendecirás a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Ahora dejamos todo en tus manos y a tu especial cuidado, en el nombre y por los méritos santos de Cristo, nuestro bendito Salvador. Ahora, gracias te damos por este momento, y mientras nos despidamos, tu bendición nos alcance a todos, y que la gracia de Cristo Jesús, tu amor incomparable y la comunión de tu Espíritu Santo sea con todos y cada uno, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, el Señor sea con ustedes y listos para servir al Señor. Que el Dios les bendiga.